¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hace algunos días atrás estuvimos hablando del feriado de elecciones. Bueno, los días pasan y se nos viene Navidad, se nos viene también Año Nuevo y hay que hablar de otro feriado. Estamos hablando del feriado irrenunciable. Vamos a conocer detalles precisamente respecto a estos días que ya están prácticamente a la vuelta de la esquina, detalles relacionados, por ejemplo, quiénes trabajan, quiénes no trabajan, qué pasa con aquellas personas que trabajaron el año pasado en estas fechas, ¿también lo pueden hacer? Mire, todo eso y más lo vamos a conocer de inmediato con la directora del trabajo en nuestra región de la Araucanía, Carolina Ojeda. Directora, por favor, la invitamos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Carlos Hernández en los estudios, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Hola, querido Carlos, ¿cómo están? Directora, hace algunos días yo lo señalaba, ¿no? Estuvimos conversando precisamente del feriado por el tema de elecciones, que era feriado de elecciones. Pero ahora se nos viene Navidad, ya dentro de poco, y la próxima semana Año Nuevo. Es diferente este feriado, ¿no? A ver, partamos aclarando eso. Así es, las características de acuerdo a nuestra normativa es que este feriado es obligatorio para los empleadores e irrenunciable para los trabajadores. Efectivamente, ¿y esto qué implica? Implica que los trabajadores y trabajadoras del comercio deben trabajar el día 24 hasta las 20 horas. ¿Qué significa hasta las 20 horas? Que en ese horario ellos ya deberían ir camino a sus domicilios, por lo tanto el comercio debiera cerrar antes y hasta las 6 de la mañana del día 26. Asimismo, el día 1 de enero, ¿cierto? Debieran trabajar hasta las 20 horas del día 31 y hasta las 6 de la mañana del día 2 de enero. Eso de las 20 horas es que la gente ya debe estar fuera de su lugar de trabajo, ¿no? Así es, lo que nosotros les hemos indicado a los empleadores, precisamente, y a los trabajadores y trabajadoras, es que el trabajador en el horario debiera estar de camino a su domicilio. ¿Qué significa eso? Que las puertas debieran cerrar antes para cumplir a todas aquellas otras labores que desarrollan los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo inventarios, cajas, etcétera. Además, también hay trabajadores que se encuentran exceptuados, ¿cierto?, este feriado obligatorio y irrenunciable, y tiene relación, por ejemplo, con las farmacias que se encuentran de turno o que porque la autoridad sanitaria indica que deben estar abiertas, el expendio de combustibles, aquellas tiendas de conveniencia, por ejemplo, que son aquellas que se encuentran adosadas a los servicentros y que venden alimentos preparados allí. En esos casos rige un término llamado alternancia desde el año 2016 que se garantiza el descanso bianual de estos trabajadores. ¿Qué significa eso? Si usted trabaja con el mismo empleador, ¿cierto? Y durante el año 2020, en estas fiestas, prestó servicios, laboró, ¿cierto? Lo que ocurre y lo que debiera ocurrir allí es que este año no le corresponde trabajar. Esas materias las vamos a estar fiscalizando, por tanto, pudiera denunciar si esto no se cumple. Ahora, por ejemplo, apuntando precisamente a eso, directora, ¿cierto? De que si ya trabajó, por ejemplo, el año pasado, no debe trabajar este 2023. ¿Eso considera Navidad y Año Nuevo? Por ejemplo, si trabajó Navidad el año pasado, ¿puede trabajar Año Nuevo este año? ¿Cómo se maneja eso? Efectivamente, pudiera trabajar lo que allí y generamos nosotros y dentro de las difusiones le planteamos a los empleadores que se organicen. Cuestión de que aquí el trabajador que en Navidad, por ejemplo, cumple funciones este año, que no lo haga el próximo año. Lo importante allí es considerar la continuidad con el mismo empleador. O sea, si hubo un cambio de contrato o de empleador ahí, como dicen por ahí, sonamos con el tema, ¿no? Justamente no rige la alternancia. Ahora, ¿qué pasa en esos casos de comercio, por ejemplo, que esto está enfocado fundamentalmente al comercio, de estos pequeños negocios, mini market, por ejemplo, de barrio? ¿Ocurre lo mismo? ¿Ocurre la misma situación? Esto, como tú bien decías, rige a los trabajadores y trabajadoras del comercio, trabajadores y trabajadoras. No obstante, aquellos negocios de barrio, ¿cierto? Aquel comercio que es atendido por sus propietarios, por sus propios dueños, efectivamente podrían atender. Ahora, ¿hay algún grado de parentesco, por ejemplo, si, no sé, yo aquí estoy inventando, directora, por ejemplo, si el dueño de el supermercado es primo con quien le colabora y tiene un contrato, no importa que exista ese vínculo familiar, lo que aquí corre es el contrato. Lo que aquí corresponde, y cuando nosotros hablamos de trabajadores, es aquellos que, ¿cierto?, que se cumplen las características de subordinación y dependencia. En estos casos, ¿cierto?, si yo soy un trabajador y que tengo un parentesco tal vez no cercano, no soy hijo ni propietario, efectivamente allí tendríamos que evaluar los antecedentes. Lo que corresponde efectivamente es que todo aquel que cumple
funciones ese día y es trabajador y no puede hacerlo, nosotros vamos a evaluar los antecedentes y se genera la infracción si corresponde. Ahora, durante todos estos días de la Dirección del Trabajo van a estar recibiendo denuncias, entiendo, por alguna vulneración, ¿cierto? Que el trabajador vea o evidencie, se puede realizar denuncia, van a estar fiscalizando también el comercio que esté funcionando, cómo va a funcionar precisamente Navidad y Año Nuevo. Así es, como tú bien dices, vamos a actuar en diferentes focos. El primero es hacer un llamado a todos los ciudadanos, vecinos y vecinas de nuestra región que efectivamente programen sus compras, cuestión de que sepan, ¿cierto?, que a las 20 horas ya debieran estar los trabajadores de camino a sus domicilios. Eso es lo primero. En segundo lugar, también un llamado a los empleadores a coordinar de buena manera, por un lado la alternancia y por otro lado también los cierres como corresponde. Y además nosotros con el equipo en nuestras diferentes oficinas nos vamos a encontrar, por un lado, vigilando las rondas, realizando rondas en respectivas comunas, evaluando el cierre, y por otro lado también el día 25 y el día 1 con fiscalizaciones, y eso implica que toda denuncia que ingresa a través de nuestro canal virtual, nuestra página web o nuestro call center va a ser atendida durante el mismo día. Directora, yo aquí me estoy poniendo en todos los casos, ¿no? Aquella farmacia que está de turno, ¿va a poder funcionar en su horario habitual, como si estuviera en un día hábil, por ejemplo? Respecto de las farmacias, efectivamente existe un mandato que tiene que ver con la autoridad sanitaria. En esos casos, las farmacias que por mandato de la autoridad sanitaria debe abrir o que se encuentra de turno, efectivamente podría abrir con normalidad, y allí lo que rige y lo que nosotros revisaremos es la alternancia. O sea, que efectivamente que el trabajador o trabajadora que se encuentra en esa farmacia este año no haya trabajado la festividad del año anterior. Ahora, multas. Siempre hay multas asociadas a este tipo de infracciones. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Va a depender de la cantidad de personas que trabajan en la empresa? ¿Cómo se ve? Así es, las multas van de 5 a 20 UTM y son aplicadas de acuerdo a la cantidad de trabajadores afectados. Y efectivamente los porcentajes de las multas se asocian a la cantidad y al volumen de trabajadores que tiene la empresa. O sea, aquel llamado, como lo decía usted, es a que el empleador se organice, y también al trabajador que si lo hacen o lo obligan de alguna u otra forma a trabajar sabiendo que, por ejemplo, el año pasado ya trabajó, realice la denuncia de más. Por supuesto que sí. Nosotros con nuestras campañas de difusión que hemos desarrollado, efectivamente pretendemos eso, que el trabajador conozca cuáles son sus derechos, que además también cualquier ciudadano puede denunciar si sabe de alguna vulneración, pero además también, por cierto, el llamado a los empleadores a dar cumplimiento cabal a la normativa laboral. Ese es el espíritu, que los trabajadores y trabajadoras del comercio tengan un día de descanso, ¿cierto? Un feriado obligatorio y irrenunciable. Tiene como sentido también que puedan pasar estas festividades junto a sus familias. Y es el espíritu. Nosotros desde la Dirección del Trabajo esperamos que tengamos la menor cantidad de infraccionalidad posible para que en el fondo demostremos que la difusión que nosotros hacemos, más la conciencia de los empleadores y la responsabilidad, ¿cierto?, en estas materias, hagan que el cumplimiento sea cabal y que todos y todas podamos pasar estas fiestas con nuestras familias. Directora, ¿qué es lo más común, ¿no? ¿Qué se ha podido ver durante los últimos feriados irrenunciables? 1 de mayo, uno de ellos también, durante este 2023, ¿qué balance se hace además, cierto, de el cumplimiento de la normativa por parte de los empleadores? En la festividad anterior del año pasado, en estas mismas fechas, tuvimos 4 denuncias. De las 4 denuncias, en 2 resultaron con multa. ¿Qué significa eso? Que de las 4 denuncias, ¿cierto?, a lo menos el 50% tuvo infracción. Tema que efectivamente nos preocupa, y es por eso que hoy hemos incorporado otras medidas durante este año, como por ejemplo fomentar la difusión y además también considerar no solamente fiscalizaciones por denuncia, sino que también hacer fiscalizaciones por programa con el objetivo de poder constatar la alternancia. Las materias más denunciadas tuvieron relación con la alternancia. O sea, ahí quizá el trabajador no sabía de esto, o el empleador se asume que, bueno, para él, para el empleador, ideal que todo el mundo trabaje, ¿no? Pero quizá falta ahí que el trabajador también se involucre un poco más. Así es. Sin embargo, el responsable, ¿cierto?, de dar cumplimiento cabal a la norma siempre es el empleador o empleadora. Por lo tanto, aquí lo que nosotros hacemos, porque finalmente la norma de la alternancia rige desde el año 2016. Tal vez falta información, también en eso hemos tratado de poder difundir cabalmente. No obstante, hoy día, como les decía, hemos definido con los equipos poder generar las rondas adecuadas y fiscalizaciones no solo por denuncia, sino que también de manera al azar y en rondas que se van a realizar con el objetivo de poder verificar, y esperamos que se cumpla cabalmente y que las cifras que entreguemos el día martes, ¿cierto?, sean óptimas para nuestra región y también para los trabajadores y trabajadoras.
¿Qué ocurre en Malleco, ¿no? O ciudades o comunas más pequeñas? Porque se entiende, ¿cierto?, que lo concentramos fundamentalmente en Temuco por la mayor cantidad de comercio, la mayor cantidad de habitantes y trabajadores, pero ¿cómo se va a trabajar esto allá en Malleco? Efectivamente, en la provincia de Malleco tenemos dos dispositivos, que es nuestra oficina de nuestra inspección comunal de Victoria y la inspección provincial de Angol, ambas ubicadas en la provincia, y efectivamente en ambas oficinas hemos desarrollado difusiones durante esta semana y hoy día específicamente, y además también habrán rondas en Angol y rondas en Victoria y atenderemos denuncias. O sea, efectivamente el tratamiento que nosotros le damos desde la perspectiva de la descentralización es fundamental. Nosotros entendemos que trabajadores hay en toda nuestra región y por supuesto que hay comunas en donde efectivamente tenemos tal vez menor volumen, menor comercio, y también se van a generar planes de trabajo y habrá en todas nuestras oficinas funcionarios disponibles en caso de denuncia. Eso no importa si la denuncia es en Renaico, si la denuncia es en Curarrehue o si la denuncia es en Temuco. Directora, si bien el feriado irrenunciable está enfocado fundamentalmente al comercio, lo comentábamos, ¿qué pasa, por ejemplo, en la zona lacustre, ¿no? Con un fin de semana que para el turismo puede ser crucial para algunos sectores? ¿Ellos pueden funcionar? ¿Es un gremio distinto, por decirlo de alguna forma? Dentro de las excepciones que indica la ley, versa específicamente, por ejemplo, quiénes podrían abrir. ¿Y cuáles son esos establecimientos que pueden abrir? Son, por ejemplo, restaurantes, casinos de juego, establecimientos de entretención básicamente, también conversión en los aeropuertos, aeronáutica y efectivamente también, como ya les señalaba, expendio de combustible y farmacias. ¿Servicios de turismo, operadores turísticos, por ejemplo, podrían eventualmente también trabajar? Si no son considerados parte del comercio, efectivamente no entiendo que no están exceptuados, pero sí todos aquellos servicios que están vinculados a los restaurantes, por ejemplo, y al establecimiento de entretención. Directora, para ir cerrando ya, ¿no? ¿Qué balance se hace de este 2023? Tenemos entendido que, bueno, el martes vamos a conocer algo más de cifras, si es que existe denuncias durante el fin de semana, pero ¿qué balance se hace, ¿no?, de este 2023 en lo relacionado precisamente a no solamente denuncias, sino que además el cumplimiento de la normativa por parte de los empleadores y también de trabajadores? Bueno, dentro de las formas de trabajo de nuestro servicio ha incorporado el diálogo social dentro de su eje central. Esto ha significado poder generar una serie de actividades de capacitación, formación, talleres y encuentros con dirigentes sindicales. Eso nos ha permitido, por un lado, fortalecer el tejido sindical en nuestra región y además también establecer lazos que nos permiten generar programas de fiscalización con mucha más pertinencia. También hemos aumentado un 12% aproximadamente la fiscalización en nuestra región por programa. ¿Qué significa eso? Que hemos aumentado considerablemente nuestras actuaciones en terreno. Por otro lado, también el poder incorporar oficinas intermitentes como la de Nueva Imperial, como la de Pucón, como una oficina de atención que se va a abrir pronto en Licanray, además también Malleco, como Trayén y Coyipulli, nos han permitido efectivamente acercar nuestros servicios a la comunidad. Esa es parte del mandato que tenemos de parte de nuestro director nacional, Pablo Centeno, y además de la ministra de Trabajo, Yana Tejara, y que tiene como sentido poder acercar nuestro servicio a los trabajadores, trabajadoras, empleadores, por cierto, pero además también poder actuar de la mejor manera posible desde la perspectiva de la descentralización. Es necesario poder diseñar programas de fiscalización, poder estar en terreno. Hace pocos días atrás estuvimos desarrollando programas en materia agrícola, de transporte agrícola, a propósito de los trabajadores de temporada, y los balances tienen relación también con que la infraccionalidad persiste. En materias, por ejemplo, cuando nosotros analizamos cualquier tipo de programa de fiscalización, entre un 20 y un 25% de infraccionalidad, y eso nos preocupa. Si en la medida que siga existiendo aquella infraccionalidad, tenemos que de manera asertiva desarrollar nuestros programas de fiscalización. Además, también contarles que hace unas semanas atrás realizamos una mesa de trabajo con trabajadores, trabajadoras, dirigentes sindicales y también con empleadores del rubro industrial, porque allí tenemos una alta tasa de accidentabilidad y eso precisamente nos preocupa porque efectivamente hay trabajadores, ¿cierto?, que ven de algún modo su seguridad y su salud afectada. Es allí donde nosotros ponemos énfasis, queremos recibir información de parte de los actores relevantes, hacemos un llamado también a los gremios, a los empleadores a poder contar con nosotros para estos espacios de construcción que no se ciñan solamente a nuestra labor fiscalizadora, sino que también a otros aportes que podamos desarrollar. Sí, y precisamente la proyección para el próximo año va por ahí también, directora, ¿no? Efectivamente, queremos fortalecer el diálogo social, instalar mesas de trabajo con sentido que nos permitan disminuir la accidentabilidad, disminuir la infraccionalidad, pero además también ponernos a disposición de todos aquellos que requieran de nuestro aporte. Fortalecer también el vínculo con los empleadores es fundamental
en el diálogo social e incorporarlos a todos. Carolina Ojeda, directora del trabajo en nuestra región de la Araucanía. Carlos Hernández entregando detalles de lo que es este feriado irrenunciable de Navidad y también de Año Nuevo y algunas cifras, proyecciones, balances de este 2023 y lo que se viene para el próximo año, el 2024. Carlos Hernández.